De muchacho, una de las cosas que yo disfrutaba hacer era cultivar un jardín. Eso explica mucho, ¿verdad? Ahora entienden por qué el pastor es tan raro. Todo el mundo, todos los muchachos corriendo bicicleta, jugando de esconder, explotando y rompiendo cosas. Y yo en el patio cultivando jardines. Yo no era el único, mis dos hermanos, éramos tres, los tres hermanos nos gustaba hacer eso. Y como hermanos al fin, ¿qué hacíamos? Competíamos entre nosotros. Cada uno teníamos nuestra parcelita, teníamos nuestro pedazo, ¿verdad? Y competíamos de quién tenía el pedazo más grande, quién sembraba más, quién cosechaba más, pero sobre todo, quién cosechaba los tomates, los pimientos, las berenjenas más grandes. Y nos peleábamos entre nosotros. Y cuando nos peleábamos, yo les he compartido esto antes, nos decíamos una frase particular. Nos decíamos, prepárate, porque esta noche lo que va a haber es neblina. Y lo que eso significaba era, como teníamos competencia entre nosotros, nos levantábamos y íbamos a la finquita de cada uno, al jardincito de cada uno y le arrancábamos las matas de tomate o hacíamos alguna barbaridad de medio de la noche en el jardín de con quien estábamos peleados. Eso iniciaba una temporada de guerra de jardines, por llamarlo así. Peleábamos, venganza y después contravenganza del otro, un ciclo vicioso que mis papás trataban de calmar, pero no podían calmar. Hasta que llegó un momento, yo creo que nos cansamos de eso, o crecimos, o maduramos, o algo pasó, o escuchamos finalmente a nuestros papás, que nos dejamos de pelear y nos reconciliamos e hicimos algo interesante. Formamos, y esto es literal, formamos el trío ultradinámico. Así se llamaba nuestro club. Teníamos el trío ultradinámico y arreglamos la esquina de atrás de la finca y preparamos como que el área donde teníamos nuestros semilleros y donde teníamos y era un jardín compartido y así decía, cuando tú entrabas había un panel 4x8 que decía el trío ultradinámico. Juntamos nuestras cabezas, juntamos nuestros recursos, hicimos eso. Y esos fueron los mejores días de cosecha, porque estábamos trabajando los tres juntos y no peleábamos entre nosotros. De manera parecida, la vida cristiana es como el cultivo de un jardín. Dios produce en nosotros, por su Espíritu Santo, esos frutos del Espíritu, como nos dice el libro de Gálatas. Pero aunque estamos en Cristo y aunque el Espíritu vive en nosotros, el pecado todavía mora en nuestra carne. Y Satanás nos tiende artimañas. Y por eso la vida cristiana implica lucha, pelea la buena batalla. Ármate de toda la armadura de Dios. Y uno de los grandes engaños es pensar que yo puedo vivir la vida cristiana a solas, a mi manera. Bien similar a lo que mis hermanos y yo hacíamos. Este es mi jardín y nadie me diga qué hacer con mi jardín. Y si el otro me hace algo, pues nos peleamos, neblina, venganza, ciclo de pelea. Pero en nuestro pasaje hoy, el apóstol Pablo llama a los tesalonicenses y el Espíritu de Dios nos llama a nosotros a vivir una vida cristiana santa, de dar mucho fruto para el Señor. Y no es una santidad que se vive en aislamiento, sino es una santidad que el diseño de Dios es que florece cuando vivimos en comunidad. Florece cuando estamos comprometidos con mi iglesia. Como cuando mis hermanos y yo hicimos el trío ultradinámico. Vamos a ver hoy que Pablo nos recomienda 3 prácticas esenciales para nosotros ser una comunidad que florece en santidad. Gracia y verdad es un jardín espiritual del Señor. Y el Señor quiere que nosotros como comunidad santa de Él, como iglesia de Él, que nosotros florezcamos, que le demos mucho fruto, pero no podemos hacer eso si estamos aislados, no podemos hacer eso si cada uno estamos pensando por nuestro lado. Necesitamos trabajar juntos como el cuerpo de Cristo.
Necesitamos hacer estas recomendaciones espirituales del Señor para que nuestro jardín, para que nuestra iglesia florezca y que Dios se lleve la gloria. La primera práctica la tenemos en los versículos 12 y 13. Pablo recomienda, la primera práctica que él recomienda para florecer como una comunidad es honrar a sus líderes. Pablo llama a los tesalonicenses y no solo los llama, si ven el versículo 12, les dice, les ruego, hermanos, les ruega que reconozcan a los que con diligencia trabajan entre ustedes, a los que los dirigen, los que les instruyen. Y en el versículo 13 los llama a que los tengan en alta estima, que los honren, que los amen por causa del trabajo que ellos hacen en ustedes como huerto espiritual del Señor. Ahora, no sabemos qué estaba pasando, ¿verdad? Si sabemos, los que hemos estado siguiendo la serie, Timoteo es el que está en Tesalónica, Timoteo es el que viene y se encuentra con Pablo en Corinto meses después y le reporta cómo está la iglesia, y la mayoría de las cosas que le reporta son buenas. Hemos visto que varias veces en la carta Pablo los encomia, pero al parecer algo estaba pasando entre los miembros de la iglesia y los líderes que Pablo les tiene que rogar. Les ruego que los reconozcan, les ruego que los tengan en alta estima. Pablo siente la necesidad de recordarles esto. La Biblia nos llama a nosotros como individuos a honrar a las autoridades que el Señor ha puesto en nuestras vidas. Esto parte del 5º mandamiento. Max nos enseñó esto cuando nos hizo los devocionales en los 10 mandamientos. El 5º mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre. Y de ese mandamiento parte que nosotros honramos a nuestros padres y a nuestras madres, pero también todas las otras autoridades que el Señor pone en nuestras vidas, nuestros jefes, los que tienen cargos públicos en nuestro país y también en nuestra iglesia, aquellos que nos dirigen en el Señor. En la iglesia, por la palabra del Señor, los líderes son los dos oficios bíblicos. En la iglesia son pastores y diáconos y somos llamados a respetarlos, somos llamados a honrarlos. Pablo dice aquí que somos llamados a tenerlos en alta estima y a reconocerlos, 2 palabras que él usa. Ténganlos en alta estima, hónrenlos, respétenlos y reconózcanlos. Y si no hacemos esto, nosotros como iglesia no podemos florecer como una comunidad santa del Señor. En Gracia y Verdad, obviamente yo soy el pastor, ¿verdad? Se me hace difícil predicar esto porque yo les estoy pidiendo que hagan algo. Pero no lo hago por mi autoridad, lo hago por la autoridad de la palabra del Señor. Yo no sé, también tenemos Max, Lester y Francisco que están en ese proceso de ser considerados para esa posición. En la iglesia tenemos varios hermanos y hermanas que se distinguen en varias posiciones de liderazgo, en diferentes funciones de liderazgo. Y somos llamados a hacer eso, es lo que dice aquí, a tenerlos en alta estima, a reconocerlos, a amarlos, a honrarlos por el trabajo que cada uno hace entre nosotros para la obra del Señor. Así que usted como miembro de la iglesia, pregúntese, ¿estoy yo estimando, estoy yo reconociendo, estoy yo honrando a estos hermanos, a estas hermanas que en nuestra comunidad nos instruyen, nos dirigen, nos ayudan en nuestro caminar con el Señor? Porque cuando hacemos eso, cumplimos ese 5º mandamiento, honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Estamos honrando a las autoridades que el Señor, como dice la palabra, no hay autoridad que no es puesta por el Señor. Estoy honrando al Señor mismo, porque el Señor ha puesto esas autoridades. Y últimamente al hacerlo, estamos honrando ¿a quién? Más que a los líderes de nuestra iglesia local, estamos honrando al Señor. Estamos honrando al Señor, porque estamos obedeciendo al Señor. Y al yo someterme a una autoridad visible en mi iglesia local, me estoy sometiendo al Señor, que es mi autoridad máxima, que es el Rey de Reyes. Estamos valorando la diligencia, el trabajo, la dirección
la instrucción de nuestros líderes locales. Si no hacemos esto, no podemos florecer como comunidad, pero si lo hacemos, florecemos como comunidad. Y le damos la gloria al Señor. La segunda práctica la vemos en los versículos 14 y 15. Segunda práctica para una comunidad florecida en santidad es el amor entre hermanos. Al final del versículo 13 dice, Pablo llama a los tesalonicenses a vivir en paz unos con otros. Así él introduce ese tema. Vivan en paz unos con otros. Y luego en los versículos 14 y 15, él da los ingredientes de la receta de vivir en paz. La receta es, vivan en paz. ¿Cuáles son los ingredientes? Escuchen los ingredientes de la receta. En el versículo 14 dice, amonesten a los indisciplinados. Animen a los desalentados. Sostengan a los débiles. Sean pacientes con todos. En el versículo 15 añade unos cuantos más. Dice, no devuelvan mal por mal y procuren siempre lo bueno unos para con los otros. Son varios ingredientes ahí, cada uno es diferente, no son todos iguales. Y son los necesarios para que haya paz entre nosotros y para que como comunidad podamos florecer en la santidad del Señor. Está usando esa palabra, la santidad del Señor, porque miren el versículo 23, esto lo vamos a ver en detalle la semana que viene, pero el mismo Dios de paz los santifique por completo. Y el Señor nos santifica por completo por medio de esto, de estas prácticas en nuestra comunidad. Ahora, noten algo acerca de estos ingredientes. No todos son iguales. No podemos tratar a todo el mundo por igual. No todo hermano necesita la misma medicina, por llamarlo así. ¿Hay hermanos indisciplinados, sí o no? A lo mejor usted es el hermano indisciplinado. Difícil reconocer eso. Todos hemos sido indisciplinados en algún momento. ¿Y qué tratamiento, qué medicina necesita un hermano indisciplinado según la palabra del Señor? Amonestarlos. Amonestarlos. Se hace en amor, pero se amonesta. Y a nadie le gusta ser amonestado. A nadie nos gusta, pero es necesario ser amonestado. Hay muchas personas que no les gusta ser parte de una iglesia local precisamente por eso. Porque no me gusta que me canten las verdades y me digan las verdades. Pero es que es parte de la vida cristiana. Si tú quieres florecer y crecer en el Señor, esto es parte de ello. Así que cuando un hermano lo amoneste, no se ponga a la defensiva, hermano. Recíbalo. Porque es una manera de amarlo, es una manera de buscar la paz, es una manera de que usted florezca y crezca en la santidad del Señor. A los hermanos desalentados, ¿qué dice la receta? ¿Qué necesitan? ¿Los amonestamos a los desalentados? No, no apagamos el pabilo que humea. Con los hermanos que están desalentados, los animamos. Ánimo. Los llamamos, los visitamos, oramos con ellos, los escuchamos, los animamos. Y tenemos la responsabilidad de entre nosotros velarnos. El hermano que está a mi izquierda, el hermano que está a mi derecha, está siendo indisciplinado, está desalentado. Es nuestro trabajo ministrarnos y servirnos los unos a los otros. Eso no solamente lo hace el pastor, eso no solamente lo hacen los líderes de la iglesia, eso es algo que lo hacemos los unos a los otros. Servir en la iglesia no es solamente estar acá arriba, no, el servicio a la iglesia es en el día a día. Esto que está aquí no solamente lo pueden hacer los líderes. A los débiles, ¿los amonestamos? No, dice ahí que los sostenemos. Le damos la mano, los ayudamos, buscamos la manera para que puedan ser fortalecidos. Hablamos con ellos, los visitamos, los llamamos, les escuchamos, les preguntamos qué tú necesitas, cómo yo te puedo ayudar, cómo la iglesia te puede servir. Lo que sí hacemos, que Pablo dice ahí, que lo hacemos con todos, ¿qué dice que hagamos con todos?
El final del versículo 14. Y sean pacientes con todo. Eso sí es para todos. Tenemos que ser pacientes con todos. No nos vengamos los unos a los otros como yo hacía con mis hermanos. Esta noche neblina. No, no hacemos eso. No nos tratamos de esa manera. Nos amamos. Somos pacientes con todos. Recordamos el Evangelio. Día a día tenemos la oportunidad de recordar el Evangelio. Cuando un hermano me ofende, cuando un hermano me hiere, cuando yo tengo que ser paciente con otro, yo recuerdo que mis pecados hacia Cristo eran mayores y eran más serios. ¿Y qué Él hizo? Mayores y más serios que la ofensa que me ha hecho el hermano. ¿Y qué hizo Cristo Jesús? Cristo Jesús me amó, me perdonó, se hizo carne. Estamos celebrando en la Navidad y dio su vida por mí. Y si Cristo hizo eso por mí, yo entonces soy llamado a hacerlo con mis hermanos, con mis hermanos. Ser pacientes con todo. Somos llamados a extender la gracia que hemos recibido verticalmente. Somos llamados a extender esa gracia como horizontalmente. Aquí, entre nosotros, como comunidad. Y si usted se pone a pensar acerca de esta receta de paz, estos ingredientes de esta receta de paz, agarré uno de los folletos de los documentos fundamentales de la iglesia. En nuestro folleto, la última parte de nuestro folleto es el acuerdo de membresía. Tenemos 9 cosas que nosotros acordamos, hacemos un pacto como miembros entre nosotros. Y básicamente podemos resumir las 9 cosas que Pablo dice aquí en esta receta de paz. Cuando nosotros nos volvemos miembros de la iglesia, hacemos un pacto de tener paciencia los unos con los otros, de soportarnos, de amarnos, de vivir el evangelio, de obedecer la palabra del Señor, porque esto es Pablo le está escribiendo esto a los tesalonicenses, pero esto es la palabra de Dios que nos está llamando a eso. Y por eso hacemos ese pacto de miembros, tenemos ese acuerdo de membresía para saber lo que el Señor me llama a hacer y vivirlo. Y nos lo recordamos en las reuniones de los miembros, nos recordamos el acuerdo de membresía, el pacto de membresía, para que podamos florecer como una comunidad de fe. Ahora, por un momento, piensen sus hermanos a su izquierda y a su derecha, y no solamente los que tiene literalmente a su izquierda y a su derecha, sino sus hermanos en la iglesia. Piensen sus hermanos en la iglesia. Piensen 2 hermanos indisciplinados, les doy permiso. Dale, piensen ellos. No diga el nombre, pero piensen. Piensen 2 hermanos indisciplinados. ¿Cuándo fue la última vez que usted con mucho amor, con mucho cuidado, pero como dice la palabra, usted lo amonestó? Porque eso lo llama el Señor. Piensen 2 hermanos desalentados. Si están desalentados, posiblemente llevamos domingos que no los hemos visto. ¿Cuándo fue la última vez que usted lo animó, lo llamó, lo visitó, oró con ellos, se sentó con ellos? Piensen 2 hermanos débiles. ¿Cuándo fue la última vez que usted los sostuvo, le dio la mano, le preguntó cómo yo te puedo ayudar? Y ahora piensen todos sus hermanos y pregúntese, ¿estamos siendo pacientes para con todos? ¿Le estoy ofreciendo la misma paciencia a ellos que yo espero que ellos me tengan a mí? ¿Estoy compartiendo la misma gracia que he recibido de Cristo? La estoy extendiendo hacia mis hermanos en mi iglesia. ¿Hay algún hermano que en su corazón usted le ha deseado mal? Ha pensado mal contra él, contra ella. Y por tanto, alguien que usted tenga que pedirle perdón o alguien que usted tenga que perdonar porque le ofendió a usted. Hay alguien que usted pueda hacer algún bien por ellos, procurar el bien por ellos, como Pablo termina diciendo aquí.
Algo en particular que usted pueda hacer para bendecirlo, para demostrarle bondad. Si nosotros practicamos eso regularmente, no perfectamente, no siempre, siempre, pero regularmente, nos consideramos estas cosas. Esos son los ingredientes para una receta de paz, para que haya paz y armonía entre nosotros. Y así vamos a florecer, como dice el versículo 23, como una comunidad santa, como una iglesia del Señor. Y Dios, usted va a ser ministrado y Dios va a ser glorificado. Y como iglesia, como el cuerpo de Cristo, vamos a ser bendecidos también. Tenemos una práctica más recomendada por Pablo para ser una comunidad de fe que florece en santidad, y es tener disciplina espiritual personal. Y esta es la más importante, esta es la más fundamental, porque tú tienes que empezar ¿por dónde? Por ti mismo. Pero me gusta que Pablo la deja para el final, porque todo el mundo solamente piensa que para vivir en santidad solamente piensa en lo que yo tengo que hacer personalmente. Pero Pablo empieza al revés. Pablo empieza primero los líderes. Ámenlos, respétenlos, honrenlos. Segundo, sus hermanos. Ámenlos. Sean pacientes para con todo. Y por último, usted personalmente. Evalúese usted personalmente. Tendemos a pensar más que yo. Olvídate, mis hermanos. Y olvídate mucho menos de someterme a un líder en una iglesia. Mucho menos que eso. Pero este es el diseño de Dios. Este es el diseño del Señor. Esto lo vemos, el tener cuidado de nuestra vida espiritual, personal, lo vemos en los versículos 16 al 22. En estos versos Pablo nos da un pupurrí de prácticas y disciplinas personales que nosotros por encima sabemos que son buenas. Él dice ahí tener gratitud, orar, sean gozosos. Por encima sabemos que son buenas, pero si somos sinceros, y nos vamos a evaluar aquí en un momento, tenemos que reconocer que de alguna manera u otra nosotros descuidamos estas cosas. Y por eso es que tenemos tantas luchas y tenemos tantos problemas. Después nos preguntamos por qué espiritualmente estamos como estamos. ¿Por qué personalmente estoy como estoy? Porque descuidamos nuestras disciplinas espirituales, nuestro cuidado espiritual personal. No solamente disciplina, ahora pensamos la palabra disciplina y a nadie le gusta disciplina. Pero es más que disciplina, es cuidado personal. Es tu cuidado espiritual personal. Vamos a verlos uno por uno. La primera, vemos ahí versículo 16. Estén siempre gozosos. ¿Estamos siempre gozosos? No. Yo soy el primero en reconocerlo. No. La mayoría del tiempo andamos insatisfechos, ¿sí o no? Ansiosos. Y por alguna razón u otra que siempre estamos como descontentos. No estamos gozosos. Ahora, tenemos razones para estar siempre gozosos sin importar la situación. Si estamos en Cristo, podemos declarar claro que sí, hermanos. Claro que sí. Cristo se dio por nosotros. Mi problema más grande que hacía separación entre Dios y yo eran mis pecados. Y Cristo se hizo hombre y cuando fue a la cruz llevó mi maldad, mi condena, mi culpa. Él recibió mi castigo. Ya ese problema se resolvió. Ese es el problema más grande que tiene todo ser humano. ¿De qué nos vale ganar el mundo entero si al final perdemos nuestra alma? Y Cristo hizo algo en la cruz que asegura que nuestra alma no se va a perder. Tenemos vida eterna. Por lo que Cristo hizo por nosotros, ahora nada ni nadie me puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Encima de eso, Dios hace que todo
todo obre para bien. Los días buenos, los días malos, los días difíciles, Dios en su soberanía y en su providencia, de alguna manera u otra, Él hace que obre para bien. Así que yo puedo estar pasando la tormenta más grande de mi vida y yo recuerdo eso y yo puedo decir, esto está difícil, pero tú tienes propósito, Señor. Y Romanos 8:32 añade que Él no nos niega absolutamente nada. Ahora, nosotros nos antojamos de un montón de cosas. Pero Él no nos niega absolutamente nada que es para nuestro bien. Yo puedo estar pasando una necesidad y recordar eso, pero mi Señor cuida de mí. Y Él no me está negando absolutamente nada, porque Él no escatimó ni aún a su único hijo. ¿Cómo no me va a dar con Cristo todas las cosas? Entonces, ¿tenemos razones para estar gozosos? Tenemos muchas razones para estar gozosos. Lo que tenemos que hacer es recordarnos estas gloriosas verdades del Evangelio. Tenemos que, como Pablo, aprender a contentarnos cualquiera que sea nuestra situación. Sé tener abundancia, como sé tener escasez. ¿Cómo termina? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La segunda, versículo 17. Oren sin cesar. Hermanos, a veces ni oramos una vez al día. A veces nos levantamos y arrancamos y llegamos, nos damos un baño y para la cama. ¿Sí o no? Para el estándar del Señor para nosotros es orar sin cesar. ¿Qué nos pasa? Y después nos preguntamos cómo estamos. Orar sin cesar es tener un corazón y una mente cercana a Dios, dependiente del Señor. En cada momento y en cada situación, yo estoy caminando con el Señor. Un momento difícil, Señor, ayúdame. Un momento de alegría, Dios, qué bueno tú eres, aleluya. Una mala noticia, Señor, ten misericordia. Un momento de ansiedad, Padre, tú cuidas de mí. Un momento de tentación, Señor, libértame, Señor, ayúdame. Una caída en tentación, Jesús, perdóname, Jesús, límpiame. Si somos conscientes de nuestro caminar con el Señor, y si somos conscientes de lo que nos pasa momento a momento, a diario, podemos orar sin cesar. Es simplemente tener cercanía y dependencia del Señor. La tercera, versículo 18. Den gracias en todo. Qué difícil me la pusiste, Pablo. Qué difícil, ¿verdad? Den gracias en todo. Pero ¿cuál es nuestro estándar? Quejarnos en todo. Estar descontentos en todo. Otra vez pregunto, ¿hay razones? Ahorita pregunté si teníamos razones para estar gozosos, pero tenemos razones para estar agradecidos al Señor. Amén. Porque lo único que usted merece y que yo merezco es juicio, castigo y dolor de Dios. Eso es lo único que merecemos. Pero en su misericordia, Él nos ha dado a su Hijo, nos ha dado amor, nos ha dado perdón, nos ha dado vida eterna. Y todo lo que nosotros tenemos en nuestro día a día viene de su mano. Y cada situación es orquestada divinamente, soberanamente para nuestro bien y para su gloria. Y su presencia no nos abandona. Tenemos 1000 razones para estar agradecidos. Lo que tenemos es que ser más conscientes momento a momento en nuestros días para ser agradecidos.
Cuarto, versículo 19. No apaguen el espíritu. No apaguen el espíritu. El Espíritu Santo es como un fuego santo que vive dentro de nosotros. Arde dentro de nosotros. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, Dios mismo viviendo dentro de nosotros. Un tesoro que no tenemos ni idea lo precioso y lo valioso que es. Y como es una persona, Él nos anhela, Él nos cela. Él desea nuestra fidelidad y nuestro honor. Y cada día nos da aliento, nos da dirección, nos da dones, nos da vida y hace mil cosas más el Espíritu de Dios en nuestra vida. Y si no somos cuidadosos en cuidar de esta relación, estamos apagando. En el idioma original, la imagen es igual a tirarle agua a esa llama. Estamos apagando el Espíritu de Dios. Si no estamos siempre gozosos, si no estamos orando sin cesar, si no estamos dando gracias en todo, si no somos cuidadosos en esas cosas, apagamos el Espíritu de Dios que vive dentro de nosotros. Piense en un matrimonio, en una relación de matrimonio. Cada uno tiene que tener cuidado de la otra persona y tiene que estar pendiente cómo yo estoy tratando a la otra persona, cómo me estoy relacionando con la otra persona, cómo mis palabras y cómo mis acciones están afectando a mi esposo o a mi esposa. Es lo mismo con el Espíritu de Dios que vive dentro de nosotros. Pregúntese cómo usted está tratando la persona del Espíritu de Dios que vive dentro de usted. Usted está cuidando esa llama del Espíritu de Dios en su vida. Quinto, versículo 20. No desprecien las profecías, este va con el 21, antes bien examínenlo todo cuidadosamente y retengan lo bueno. El miércoles más o menos estábamos hablando de esto, profecías en la Biblia. La Biblia enseña que en los últimos días, piensen en el libro de Joel, el Espíritu sería derramado y que muchos profetizarían. Y esto se cumplió, esto lo vemos cumplirse en Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 3 y a través del libro de los Hechos en los tiempos apostólicos, cuando la iglesia fue establecida. Bíblicamente la profecía es que es la palabra inspirada de Dios, que igual que Dios no contiene error porque Dios no miente. Y eso es una profecía. Es una persona que se convierte literalmente en la boca de Dios y es inspirada por el Espíritu Santo y habla palabra del Señor que no contiene error. Y eso el Señor lo cumplió en ese tiempo apostólico. Y Pablo dice en el versículo 21, examinarlo todo y retener lo bueno. ¿Por qué? Porque desde el Antiguo Testamento siempre ha habido el peligro de falsos profetas. De personas que dicen, yo estoy hablando en nombre de Dios y lo que están hablando son en nombre de ellos. ¿Y qué hacía? Aquí dice examinarlo todo porque la profecía se evaluaba y se comparaba con la palabra del Señor, a ver si era consona, si era alineada con la palabra del Señor, si glorificaba al Señor. Y encima de eso, si el carácter del mensajero era un carácter de un profeta, de un hombre de Dios. Ahora, hoy día, ¿el Señor puede seguir haciendo eso? Ciertamente el Señor lo puede seguir haciendo porque para el Señor no hay nada imposible. Pero hoy día no vemos esta forma de profecía en operación. Hoy no vemos personas que hablan palabra directamente de Dios que no contiene error.
Y tampoco vemos la necesidad porque la Biblia nos dice que en Cristo y en los apóstoles ya Dios nos ha dado su revelación final y suficiente. Por lo tanto, ¿qué significa esto para nosotros hoy? Yo creo que esto era algo que aplicaba en ese tiempo porque era la era apostólica, ellos estaban viviendo eso. Pero ¿qué significa esto para nosotros hoy? Para nosotros hoy, no despreciar las profecías significa valorar la enseñanza bíblica, la palabra de Dios, y examinarla cuidadosamente como hicieron los bereanos, para asegurarnos que esa palabra es sana, es la palabra del Señor, es fiel. Y también hay que examinar la vida del que está enseñando. El que está enseñando es un charlatán que vive como le da la gana y después el domingo se trepa ahí y quiere decir palabras bonitas y así es que nosotros no despreciamos la profecía y evaluamos a ver. Retenemos lo bueno, desechamos lo malo. Sexto, versículo 22, absténganse de toda forma de mal. Hay cristianos que llaman a cualquier cosa nueva mala. Cuando yo crecía eran los Pokémon. Eso es del diablo. O también recuerdo el Harry Potter. Son malos. Recientemente, la Bubu. ¿Quién sabe lo que es la Bubu? Eso es demoníaco, la Bubu, eso es demoníaco. La Bubu, unos muñequitos ahí. Pregúntale a alguien que tenga menos de 20 y te explica. Yo no te puedo explicar bien. Pero por otro lado, hay cristianos que no son cuidadosos y se meten al mundo y ven y escuchan y experimentan y compran y hacen sin cuidado alguno, sin discernimiento, sin primero examinarlo a la luz de la palabra del Señor. Entonces, no vamos a llamar a todo lo nuevo y todo lo extraño malo, pero tampoco seamos descuidados. Usemos discernimiento. Abstengámonos de toda forma de mal, porque el Espíritu de Dios vive dentro de nosotros. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Si no somos cuidadosos, vamos a echarle agua a esa llama santa que vive dentro de nosotros. Ya para cerrar, hermano, aquí Pablo nos da 6 exámenes, tenemos 6 exámenes para evaluar el cuidado de nuestra vida espiritual. Yo espero que en esta tarde usted se haya podido examinar su vida espiritual personal, sus disciplinas espirituales personales. Si no somos cuidadosos en cuidar nuestra vida espiritual, vamos a afectar que este jardín, que esta comunidad, que esta iglesia pueda florecer en santidad. Interesante cómo, aunque es nuestra vida personal de santidad, si yo no la cuido, al yo venir a mi comunidad, a mi iglesia, yo puedo afectar que la santidad de Dios florezca y se manifieste aquí. ¿Por qué? Porque somos miembros del mismo cuerpo. Así que hágalo por usted, pero también considere a sus hermanos. Cuídese personalmente. Porque su cuidado personal espiritual afecta positivamente o negativamente a que la santidad del Señor se florezca en nuestra comunidad como iglesia. Este es el jardín espiritual que el Señor nos ha dado. Este es su jardín espiritual. Usted puede tener una relación con Dios a solas, pero el cristiano no fue hecho para estar a solas. El cristiano fue hecho para vivir en comunidad, para florecer en comunidad. Y por eso tenemos que cuidar de este jardín espiritual, para que florezca. Cada uno de nosotros tenemos una parte importante. Empezamos por honrar y amar a nuestros líderes. Nos amamos los unos a los otros, siendo pacientes los unos con los otros, buscando la paz los unos con los otros. Y somos bien celosos de guardar
nuestro cuidado espiritual, personal, de no apagar ese Espíritu de Dios que vive dentro de nosotros, que nos cela y que nos ama. Así el Señor nos ayude, así el Espíritu Santo de Dios nos empodere para que podamos ser una iglesia que da muchos frutos para la gloria del Señor.